El tema del cual voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el mensaje que Jesucristo nos dio a la humanidad. Él dio un solo mensaje, no muchos mensajes. A veces nosotros, y me incluyo, y quiero abrir mi corazón en esta ocasión, no tenemos conocimiento de lo que es realmente nuestro propósito aquí en la tierra, ¿sí? Vivimos como el ejemplo del video. Y me sumo porque me costó muchísimo trabajo llegar a concluir cuál es el propósito eterno con Dios, ¿sí? Por ejemplo, este vaso tiene un propósito. El propósito de este vaso es que yo pueda, pues por ejemplo, usarlo para tomar agua exclusivamente o refresco, un agua fresca, etcétera, ¿no? Pero no lo puedo utilizar para otra cosa para la cual no fue diseñada o diseñado el vaso en esta ocasión, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es nuestro propósito y por qué no podemos aterrizar en concluir cuál es nuestro propósito aquí en la eternidad. Miren, les voy a platicar la Biblia, el libro de Génesis 1 y 2, habla precisamente de toda la creación o de la idea de Dios o el plan final que tenía Dios para toda la humanidad. A partir de Génesis 3, que viene la caída del hombre, hasta Apocalipsis 21, se trata del plan redentor de Dios a volver al estado original donde nos puso, ¿sí? Pero a veces no tenemos esa concepción en qué es a lo que debemos de regresar, es decir, qué fue lo que perdimos. Porque en muchas ocasiones, y aquí es donde les voy a abrir mi corazón, mi esposa y yo llegamos a esta iglesia hace aproximadamente como en el 2018, cuando nos tocó participar en un seminario que hacen que se llama Embajadores del Reino, ¿sí? Y honestamente eso fue lo que transformó nuestra manera de pensar, pero que sin embargo todavía, a pesar de que lo tomamos en 2018, yo les puedo decir que todavía hace un tiempo todavía me costaba trabajo llegar a concluir ciertos conceptos. ¿Y por qué motivo? Porque no es fácil cambiar la manera de pensar. Nosotros venimos arrastrando influencias durante muchos años, nos bombardean con comerciales en la televisión, con redes sociales, con reels, etcétera, en donde nos están metiendo cierto tipo de adoctrinamiento. Entonces no es posible que de la noche a la mañana nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que es lo que es más complejo desde mi punto de vista. Entonces, el plan perfecto de Dios está en Génesis 1 y 2. Ahí viene cuál es la creación, por qué fuimos creados, cómo fuimos creados. Y quiero, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo Génesis 1, 26 al 28, por favor. Y para mí esto es el parteaguas de todo. Entonces ustedes dirán, o a veces vamos persiguiendo en encontrar la solución a todos nuestros problemas y nos agarramos viendo la Biblia, leyendo, y a veces no entiendo qué es lo que está sucediendo, pero el futuro de nosotros está en Génesis 1. Entonces estamos como en la película de Back to the Future, ¿no? El futuro de nosotros está hacia el pasado, no hacia el futuro. Y a veces inclusive nosotros, digo, no me incluyo ahí, sí, pero andamos ciertas personas tratando de adivinar el futuro, qué es lo que vendrá para mí, qué es lo mejor para mí, qué me traerá este año, sí. Iniciamos este año y quise iniciar con este tema del propósito porque generalmente todos nosotros iniciando un nuevo año hacemos nuestra lista de propósitos, ¿no? Voy a bajar de peso, que voy a estudiar esto, ahora sí me voy a inscribir a Conecta, a los grupos Conecta, para poder estar nutrido de la palabra de Dios. Ya no voy a faltar a la iglesia, ya voy a llegar puntual a la iglesia,
etcétera, etcétera, ¿no? Nos fijamos una serie de propósitos, pero a pesar de eso, pues nos cuesta trabajo concluir. Entonces, Génesis 1:26, dice Dios, bueno, antes de eso, Génesis 1 y 2 les comentaba que es el plan divino de Dios para la humanidad en eternidad. ¿Y por qué en Génesis 1 y 2 se comprende todo? Porque Dios dijo que todo era perfecto. En Génesis 1 y 2 no hay corrupción, no hay enfermedad, no hay drogadicción, no hay injusticias, no hay robos, no hay drogadicción, etcétera. Entonces, ese es el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Pero a veces lo que nosotros no llegamos a comprender, que es quiénes somos, es decir, nuestra identidad. Y todo esto va de la mano por una influencia que hemos tenido, les digo, de diferente tipo de adoctrinamientos. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, este es el plan original de Dios. La Biblia, hermanos, se trata de un rey, un reino y la familia real. De eso se trata la Biblia, ¿sí? Y aquí en esta iglesia siempre se nos ha dicho precisamente que somos hijos del rey, que somos coherederos con Cristo, que tenemos acceso ilimitado, recursos ilimitados, porque precisamente somos hijos de un rey y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí en Génesis 1:26, donde dice hagamos al hombre, está hablando precisamente de la palabra Elohim, que significa, que tiene que ver con singular y plural. Está hablando la Trinidad en este caso, fue la intención, la idea de Dios crear al hombre, y también el concepto del hombre en Génesis 27 no significa una sola persona que fue Adán, sino que en Adán recae toda la humanidad, hombres y mujeres, ¿sí? Por eso nacemos también nosotros con el pecado original, todos, porque precisamente provenimos de esta creación caída en Génesis 3, en donde toda la raza humana fue diseminada en Adán, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? A veces nos cuesta trabajo en concebir cuál es nuestra verdadera identidad también. Cuando dice Génesis, fuimos hechos a nuestra semejanza, quiere decir que tenemos exactamente la misma sustancia que Dios, exactamente lo mismo, y que podemos hacer lo mismo que Dios. Ejemplificando también un poquito con el agua, si supongamos que esto es el líquido que está aquí en este recipiente, es la Trinidad, y Dios lo vacía en la raza humana, ¿y qué tenemos en este vaso? Agua, que es exactamente igual, del mismo diseño, de la misma naturaleza del Dios, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos las mismas características, las mismas cualidades, y podemos hacer exactamente lo mismo que Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no concebimos cuál es nuestra verdadera identidad, estamos tratando de resolver o de buscar en otro tipo de cuestiones la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Cuando Dios dice en Génesis
28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, nos está dando el mandato de dominio o gobierno, ¿sí? Nosotros fuimos diseñados para gobernar. Entonces, en ocasiones, a veces cuando alguien quiere indicarnos alguna cosa, no nos dejamos, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos manden, ¿no? Porque estamos diseñados para gobernar. Pero con la caída de Adán en Génesis 3, Adán y Eva, ¿qué es lo que sucede? Sucede una hecatombe cósmica con la caída de Adán. Tenemos el propósito eterno de Dios en Cristo, está en el huerto del Edén, y lo tenemos como destino final la Nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Qué encontramos en el reino de los cielos? Amor, seguridad, paz, gozo, identidad, propósito, y es a donde debemos de ir, ¿sí? Nuestra restauración es precisamente dirigirnos hacia lo que habíamos perdido, pero si no sabemos lo que hemos perdido, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces nosotros lo que perdimos durante la caída fue un reino, ¿sí? ¿Qué es un reino? A mí no me ha costado mucho trabajo identificar el concepto de reino, de dominio, porque soy abogado y porque nos dedicamos a trabajar en el área de gobierno. Pero precisamente ese es el concepto que se ha perdido. ¿Por qué? Porque al ser diseñados en Génesis 1, 26 y 27, a la imagen y semejanza de Dios, y al tener ese poder de gobierno y de dominio sobre la creación, pues a veces nos cuesta trabajo en decir, híjole, ¿hacia dónde vamos, no? En ese propósito eterno tenemos, como les decía, esa seguridad, esa paz, ese amor, viviendo nosotros en el propósito eterno de Dios. ¿Qué sucede posteriormente o en la caída? La caída, o por qué le llamo yo la hecatombe cósmica. La palabra mundo, tenemos por ejemplo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo tiene el origen en el griego que significa cosmos. Cosmos significa orden, y el cosmos se utiliza para referirse a un sistema humano en oposición a Dios, es decir, el mundo como un sistema corrupto. Pues lo que nosotros hemos perdido es el dominio en un territorio que era gobernado por un rey y que nos delegó a nosotros la función de gobierno, y nosotros con la caída fue entregado precisamente a Satanás, ¿sí? Por eso se dice mucho que Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿no? O quien gobierna este mundo precisamente. Entonces el mundo viene a ser un sistema. Nosotros a veces es muy importante tener los conceptos, porque a veces confundimos o mezclamos o creemos que el mundo es el planeta Tierra con sus habitantes. Sin embargo, el mundo es un sistema, y al haberse corrompido a través de la caída, lo que perdimos es un sistema totalmente corrupto, en el cual nosotros precisamente estamos viviendo, pero que tenemos esperanza de que podamos volver a ello. Entonces, ¿qué viene con la caída? Al entrar el sistema de este mundo, pues vienen los diseños de familia sin amor. Por ejemplo, se necesita la fama. ¿Cuántas personas no están buscando que tengan miles de seguidores en redes sociales para tener fama, ¿sí? Estamos teniendo búsqueda de aprobación. Esto es un símil de lo que vemos precisamente en el curso de embajadores con las necesidades profundas, ¿sí? Es decir, estamos buscando nosotros qué es lo que nos pueda llegar a satisfacer, precisamente porque estamos involucrados en este mundo caído.
surge la búsqueda de los negocios, las medicinas humanas, las instituciones educativas. Todas estas instituciones surgen durante la caída de Adán y Eva. Por eso nosotros no podemos confiar en cierto tipo de instituciones, porque precisamente tienen el origen de la caída, ¿sí? Surgen los movimientos de derechos humanos, es decir, no sabemos cuál es nuestra identidad, necesitamos que alguien, un tercero, nos reconozca o nos dé los derechos como un tipo de sector de la sociedad, ¿sí? Surgen los grupos LGTB, la pérdida del sentido de la existencia, los trabajos que no tienen nada que ver con las semillas, y estamos en esa época. ¿Por qué sucede eso? Existió en el siglo XIV y XVI la época del Renacimiento. Entre la Edad Media y la Edad Moderna surge el Renacimiento, y el Renacimiento tenía precisamente, una de las filosofías era el antropocentrismo, que en lugar de centrarse exclusivamente en Dios, el Renacimiento coloca al ser humano en el centro del universo, ¿sí? Empezamos a relegar a Dios a un segundo plano y empezamos a depositar en el ser humano la solución a todos los problemas. Eso es lo que surge en la época del Renacimiento. Sin embargo, Jesús, a través en el libro de Isaías, el profeta Isaías ya estaba anunciando qué es lo que tenía que ser el Mesías en su venida, ¿sí? Lo dice el libro de Isaías. Y entonces vamos a comenzar a ver la vida y ministerio de Jesús, es decir, ya incluimos quiénes somos nosotros, que somos hechos de la misma esencia de Dios y que tenemos el poder de dominio. Vamos por favor a ver el libro de Mateo. En el libro de Mateo tenemos en el capítulo 3, versículo 2, dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es una palabra que significa metanoia, que quiere decir cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en la filosofía o en la doctrina de Juan? Juan está predicando, es decir, conocemos a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no predicaba el bautismo del agua. ¿Qué predicaba Juan? Aquí lo dice, Juan 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que Juan predicaba. Juan era primo de Jesús, era aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Y he estado analizando, algunos estudiosos señalan que Juan fue maestro de Jesús o discípulo de Jesús. ¿Qué quiere decir discípulo? La palabra discípulo quiere decir estudiante, en términos generales, ¿sí? Entonces, estoy estudiando lo que Juan predicaba, ¿sí? Porque vemos en el libro de Mateo, primeramente lo que es el nacimiento de Jesús y luego la visita de los Reyes Magos, la matanza de los niños. Entonces, Juan está predicando que nos arrepintamos porque el reino de los cielos ha llegado o se ha acercado. Jesús fue bautizado en el agua, posteriormente recibe el poder del Espíritu Santo, pasa la prueba de estar en el desierto durante 40 días y 40 noches, y comienza Jesús en su primer discurso público, cuando ya inicia su ministerio, precisamente en el libro de Mateo número 4, versículo 17, dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cambia tu manera de pensar porque ha llegado un reino en donde no puedes entrar si tienes las mismas conclusiones, los mismos conceptos, las mismas ideas, la misma doctrina. Estamos redimiendo lo que Dios estableció en el huerto del Edén, precisamente que fue un reino, que es el reino de los cielos, y que se había perdido a través de la caída. Así fue como sucedió. Entonces Jesús comienza su primer discurso público: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que es un reino? Un reino es, les voy a dar una definición de manera general y ahorita lo podemos definir. Un reino es un gobierno o un dominio en determinado territorio en donde hay una población y se ejerce la soberanía o el poder, ¿sí? Entonces, es el gobierno soberano y la influencia gubernamental de un rey sobre un territorio, su dominio impactándolo con su voluntad, su propósito, produciendo una ciudadanía reflejando la naturaleza del rey. Es decir, nosotros necesitamos recuperar el poder de dominio que Dios nos dio al principio en Génesis y que nosotros perdimos a través de la caída, porque a veces, y a mí me sucedió en diferentes ocasiones, que por ejemplo, tengo la concepción de que la caída de Adán es pecado, y a veces incluso nos ejemplificamos o nos imaginamos hasta un árbol prohibido, que algunas religiones lo ejemplifican con una manzana que ni manzana era, ¿no? Entonces, a veces como que fantaseamos mucho y no aterrizamos los conceptos idóneos, ¿sí? Entonces necesitamos conocer la definición de cierto tipo de palabras para que podamos conocer lo que es la verdad, ¿sí? Entonces, Dios estableció precisamente su dominio y su gobierno en la tierra y nos dio esa potestad o facultad para que nosotros gobernásemos sobre ella, sobre todas las especies, ¿sí? Las aves, los peces del mar, etcétera. Eso es lo que se perdió. Nosotros lo que perdimos en la caída fue ese poder de dominio o de gobierno del reino de los cielos. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:9? ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que está en secreto. Perdón, el 6 y hasta el 8, al 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la forma en la que Jesús nos enseñó que oráramos, ¿sí? No nos dijo que oráramos, la Biblia no registra que oremos por lo que comúnmente nosotros buscamos en alguna necesidad propia, como es una casa, un vehículo, salud, dinero, fama, influencia, un negocio. Lo que Jesús nos dijo que oráramos era esto: que traigamos el cielo a la tierra, lo que se había perdido precisamente con la caída. Así es como Jesús nos dice que nosotros oremos. Y miren lo que dice, es decir, Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, pero ese no fue el mensaje de Jesús. Lo podemos volver a ver en el libro de Mateo, número 10, cuando elige a sus 12 apóstoles y les dice en Mateo 17: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces
En el 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y a veces nosotros concebimos en que necesitamos venir a la iglesia y poder activarnos para poder comenzar a hacer milagros, a resucitar muertos, a levantar paralíticos. Lo dijo Jesús, y cosas mayores harán. Pero antes de eso, necesitamos nosotros predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando entremos nosotros al reino de los cielos, todas las cosas se darán por añadidura. Así lo dice también Jesús en el libro de Mateo. Es decir, una vez entrando en el reino de los cielos, que es lo que hemos perdido a través de la caída y hacia dónde vamos, es lo que nosotros necesitamos retomar. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un rey? Un rey nace como rey y él es dueño de un país personalmente. En un reino los ciudadanos no son dueños de nada. Es decir, para nosotros es un poquito complejo concebirlo porque vivimos en un sistema democrático. Jesús no es un presidente, Jesús no lo elegimos por el voto. Entonces, a veces concebimos en que Jesús fuera como, en vez de un rey, como un gobernante. Y siendo honestos, ¿quién desearía ahorita que México se convirtiera en un reinado? Honestamente. Pues sí, pero digo, dada la situación, no, sin que fuera, no, nada más en un reinado. ¿Quién cambiaría el sistema democrático por un reino? No, ¿por qué no? Porque tenemos un sistema corrupto democrático que nos dejó Satanás a través de la caída con este sistema del mundo. Entonces, ahorita que pensamos si ponemos a una persona, pues que va a ser una persona que abuse, que nos va a elevar los impuestos, que va a ser un dictador, etcétera, ¿sí? Porque no tenemos la concepción de lo que un reino es. Entonces, las personas que han vivido bajo un reinado, como el caso de España, de Inglaterra, de las Bahamas, que son una colonia, es más fácil concebir ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros no entendemos el reino, nos vamos a preocupar, vamos a tener estrés, vamos a estar orándole a Dios por cosas, porque precisamente desconocemos lo que tenemos nosotros ya ganado, ¿sí? A través de la redención, de la resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? La reputación de un rey es determinada por la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, de acuerdo a cómo vivan los ciudadanos del reino, esa es la reputación del rey. Entonces nosotros no podemos estar enfermos, con pobreza, tristes, depresivos, porque estamos ofendiendo la reputación del rey. Eso es lo que sucede. Leamos rápidamente el libro de Primera de Reyes 10:10, lo que la reina Sabá visita a Salomón. ¿Qué es lo que pretendía la reina Sabá? De impresionar al rey Salomón, ¿no? Voy a llevar infinidad de regalos, de joyas, porque quiero impresionar al rey. ¿Y con quién se encontró? Con que sus siervos estaban mejor que ella. Eso es lo que significa vivir bajo un reinado. Y tenemos a Dios y a Jesús como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la motivación de un rey en llevar regalos a otro rey es avergonzarlo para ver quién tiene más. Y la reina Sabá se llevó una sorpresa al encontrarse únicamente con la servidumbre del rey Salomón. Entonces, no hay peor cosa para nosotros o para un rey que nosotros pedirle como un ciudadano que estar estresado, deprimido o enfermo. Es decir, nosotros estamos viviendo bajo un gobierno
que es el reino de los cielos, que es el único mensaje que Jesús predicó y que está a nuestro alcance, pero necesitamos nosotros retomar precisamente ese sentido original. A veces nos afanamos, y yo me incluyo, porque nosotros, les comentaba a mi esposa y yo que nosotros llegamos a esta iglesia a partir de 2018, y a nosotros, previo a esto, no habíamos tenido un conocimiento tan profundo de este conocimiento de reino hasta que llegamos a esta iglesia, y únicamente estábamos basados en un evangelio de salvación. Es decir, llegamos a la iglesia, nos dicen que podemos ganar la salvación, hacemos la oración al frente, somos salvos, pero nos quedamos conformados o muy a gusto, como el video que vimos al inicio. Y la verdad, les voy a decir algo, yo me incluyo, que fui así durante muchos años. Una vez que me concebí salvo. ¿Y por qué razón? Porque decimos, seamos honestos, pues ¿qué voy a hacer? Ya soy salvo, pues estoy esperando la segunda venida de Jesús, me voy a conformar, no me interesan tanto los galardones, voy a estar, digo, a veces así somos, pero necesitamos precisamente, como dice, cambiar la manera de pensar para poder tener de nuevo el reino de los cielos. Hay una cuestión en donde nos afanamos también nosotros, el ejemplo que les comentaba yo, y a veces decimos, vamos a estar en el cielo porque ya logramos la salvación, y a veces también idealizamos el cielo como un lugar con nubecitas, todos vestidos de blanco, música con arpa, un silencio sepulcral. Y quiero decirles una cosa, así como el inicio fue en un lugar que es el huerto del Edén y con una familia, con Adán y Eva, así va a ser también el final de los tiempos. Así lo dice el libro de Apocalipsis, donde se va a unir cielo y tierra y va a descender la nueva Jerusalén y vamos a habitar junto con Dios. Entonces nuestro destino final está en la tierra, y entonces a veces nos quedamos con ese concepto de salvación en donde decimos, ya soy salvo, ya no voy a poner de mi parte, ya no voy a hacer absolutamente nada, me la llevo tranquilo. Y creo que estamos cometiendo un gran error al estar haciendo todo eso, ¿sí? Mateo 6, 25 a 34 nos habla de cómo, según el rey, debemos de suplir nuestras necesidades, o por lo cual no debemos de pedir. Por eso es que Jesús dijo, no pienses sobre la comida y vestido, porque no debemos de pedir sobre vestido y la comida. ¿Dónde? Porque avergonzamos al rey. Estamos hablando de su reputación. Vamos a Mateo 6, 25. Ok, dice, y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo. No, permíteme. Ok. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Saben lo que significa aquí la palabra gentiles en Mateo 6:32? Gentil significa ser idólatra, ser incrédulo y ser religioso. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, nos estamos nosotros afanando, como lo vimos en el video al inicio, en conseguir un mejor trabajo. Mi propósito este año va a ser, por ejemplo, voy a estudiar una maestría. Necesito ganar tanto dinero para pagar la colegiatura de mi hijo, o voy a hacer un plan de vacaciones. Entonces estamos afanados por ese espacio tan corto, cuando nosotros estamos precisamente dilatando el regreso de Jesús. ¿Sí saben cuándo? Bueno, hay muchos pastores que dicen, cuando hay alguna catástrofe, un terremoto, un ciclón, un tsunami, una peste, que el tiempo se ha acercado ya. Pero eso no es así. Es más, ¿saben ustedes que ya hay ahorita una segunda pandemia? Que en China ya se declaró una segunda pandemia, en donde supuestamente viene con más fuerza, es más contagiosa y es más dura que el COVID-19. Pero Jesús dice que eso no es lo que significa el fin del mundo. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Según Jesús. Ok, les había comentado yo la vez pasada sobre la gran comisión o el mandato cultural que tiene o que nos ha dado Jesús, y que está en Mateo 28, 18, 20 y en Marcos 16, 15, 16. En Mateo 28, 18 nos dice: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado o que les he enseñado. Y en Marcos 16, 15, 16 dice que ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Eso es lo que les comentaba yo, que yo por ejemplo, nos surgimos de una iglesia en donde teníamos el concepto únicamente del evangelio de Marcos, en donde nos dicen que seamos salvos y que ya vamos que si creyendo seremos bautizados y seremos salvos. Hasta ahí llega nuestra asignatura. Sin embargo, nosotros necesitamos tener en cuenta que necesitamos ser intencionales y quitarnos la apatía de lo que a veces nosotros mismos provocamos, ¿sí? Les voy a comentar lo que dice Jesús relacionado con lo que no será el fin del mundo. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo 13, 18 al 19. Perdón, no, esto no es lo del fin del mundo. Esto es, Jesús está hablando en parábolas a las multitudes y nos habla en el libro de Mateo 13, 19, qué es lo que sucede cuando uno no entiende la palabra del reino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que cuando nosotros no entendemos la palabra del reino, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Entonces,
la perdemos cuando nosotros no entendemos el concepto de la palabra del reino, ¿sí? Ok, entonces, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que podamos entrar en el reino de los cielos, que eso es lo que Dios había tenido como el propósito original y que hemos perdido a través de la caída. Necesitamos nosotros concebir que el reino de los cielos es donde nosotros podemos tener plenitud, podemos tener gozo, amor, benignidad, paz, justicia, fe, gracia, para que podamos nosotros regresar al propósito eterno de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, porque ha llegado un reino en donde nosotros no podremos entrar si tenemos las mismas conclusiones, los mismos conceptos y las mismas ataduras que nos están teniendo atados en nuestra mente. Muchas gracias, hermanos, que tengan excelente día. Dios los bendiga.